Buenos días. Se han cumplido 59 años desde la ocupación israelí de junio de 1967. Fue una agresión por parte de Israel particularmente, o primero en contra de Egipto y con posterioridad en contra de otros países árabes. Es importante hacer este detalle por cuanto uno de los argumentos que Israel ha utilizado y sus grupos de lobby en el mundo es que la guerra de 1967, donde se ocupa Cisjordania y Gaza, incluyendo Jerusalén Oriental, fue una guerra entre comillas defensiva. No lo fue. De hecho, gran parte de la aviación egipcia fue destruida en el suelo. Y eso es una realidad por cuanto Israel, en estos momentos, cuando estamos en un contexto regional, donde Israel continúa atacando Líbano, continúa atacando Palestina, particularmente en Gaza, y continúa intentando avanzar hacia continuar la guerra en Irán. Israel generalmente se trata de plantear esta idea de que ellos solamente se defiendan. No, no, Israel ha actuado como una potencia agresora de su creación. Y de no haber sido así, no habrían podido crearse como los que ellos se autodenominan como un Estado judío. Palestina era una tierra que tenía un pueblo original indígena que en su gran mayoría no era judío, sino que era musulmán y cristiano, y que para poder constituir el Estado de Israel y que gente de todas partes del mundo, por el hecho de ser judíos, puedan vivir acá, tuvieron que llevar a cabo una limpieza étnica en 1948 y con posterioridad la ocupación que se conoce desde 1967. Las consecuencias a 59 años son muchas. Acá tenemos un proyecto colonial que básicamente impide la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Tenemos un gobierno israelí que uno puede decir es un gran problema y Netanyahu en particular es un gran problema. Recordemos siempre un prófugo de la justicia internacional buscado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que son las acusaciones que tiene en la Corte Penal Internacional. Pero el problema no es Benjamín Netanyahu. En unos meses vamos a tener elecciones en Israel. Se habla de septiembre, octubre. Y ningún partido sionista en Israel está hablando de terminar la ocupación ni de la solución de dos estados, absolutamente ninguno. Desde la, entre comillas, izquierda sionista hasta la derecha, ninguno pone ese tema de manifiesto. En otras palabras, para la sociedad israelí o judía israelí, el tener control sobre un pueblo completo y negarle sistemáticamente sus derechos no es un tema. Y eso habla de la corrupción moral que estos 59 años han tenido para la sociedad israelí en su conjunto. Benjamín Netanyahu es probablemente el político israelí más exitoso de la historia de Israel. Y hoy en día, de derecha a izquierdas, prácticamente todos han asumido por lo menos partes del discurso de ese prófugo de la justicia internacional. Sobre el terreno, 59 años de ocupación han significado que hoy en día hay más de 700.000 colonos en territorio ocupado palestino. Recordemos que bajo el derecho internacional las colonias no solamente son ilegales, sino que son un crimen de guerra. Y más de 700.000 colonos que viven en más de 200 colonias y que continúan expandiéndose, sobre todo bajo este gobierno. Donde estamos nosotros grabando este programa, por ejemplo, que es en Belén, estamos rodeados por 24 colonias israelíes, más de 100.000 colonos israelíes. Y las últimas dos colonias que se están construyendo, de hecho, en tierras muy conocidas para los palestinos de Chile, en Bet Yala y en Bet Sahur, particularmente en la zona de Shograb, si es que alguno conoce la zona. Estamos hablando de colonias que se están construyendo dentro de ciudades palestinas, particularmente lo que sucede en este caso en Bet Sahur. Y que uno de los objetivos que tienen es hacer la vida imposible de la población palestina para que la gente termine yéndose. La ocupación significa ocupar todos los aspectos de la vida, en otras palabras, el control. Israel controla el acceso a recursos naturales, Israel roba los recursos naturales palestinos. Después, en ciertos casos, como el agua, los vende a los palestinos, su propia agua, en precios bastante más caros que, por ejemplo, como lo consumen colonos israelíes. En el Valle del Jordán, por dar un ejemplo, que es prácticamente un 30% de Cisjordania ocupada, que es la zona que es básicamente la frontera entre Palestina y Jordania, hay algo así como 12.000 colonos israelíes que consumen el equivalente a un tercio del agua que prácticamente 3 millones de palestinos consumimos en el resto de Cisjordania ocupada. Y eso tiene que ver con el uso que se da. El hecho de que mucha de esa agua se utiliza para colonias israelíes que exportan recursos agrícolas, entre otras cosas dátiles, mangos incluso otros elementos como piel de lagarto. Dentro de toda esa economía de la ocupación israelí, uno puede ver que hay muy pocos incentivos para que Israel termine con lo que está llevando a cabo de 1967.
Y probablemente uno de los pocos incentivos que van quedando es la presión internacional. Es una presión que continúa de gran forma. La ocupación israelí no se ha legitimado frente a la comunidad internacional, pero siguen habiendo voces que lo legitiman. Una de esas voces, por ejemplo, es el embajador designado por Chile frente a Israel, el señor Gabriel Saliasnik, que ha salido públicamente a señalar que, entre comillas, Judea y Samaria, que es el término bíblico con el cual activistas sionistas utilizan para legitimar la colonización israelí de Cisjordania, de que ellos no son extraños a Judea y Samaria. Una persona que ha hecho lobby por las posiciones que el gobierno israelí ha defendido. Hoy en día es el embajador designado de Chile en Israel. En otras palabras, José Antonio Kast demuestra una vez más que Palestina y los palestinos no le interesan. Y personalmente, digamos, simplemente decir a quienes estén viendo el programa, muchos de ellos que por lo demás habrán votado por José Antonio Kast, entender las consecuencias de lo que es el voto. En este momento, Chile no ha entregado un solo gesto a Palestina y todos a Israel. En un momento en que socios comerciales de Chile tan importantes como por ejemplo Francia, incluso la Unión Europea en su conjunto, están llevando a cabo acciones que sancionan a la ocupación israelí, que prohíben, por ejemplo, en el caso de Francia esta semana, que empresas israelíes puedan presentarse en ferias armamentistas, que incluso sancionan a ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu, como el caso de Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, que prohíben el ingreso de productos de las colonias israelíes. Permítame decirlo, mucho parlamentario en Chile dice que está a favor de la causa palestina, pero por años se ha debatido en el Parlamento chileno si es que se va a implementar alguna legislación para que productos de colonias israelíes, que son un crimen de guerra bajo el derecho internacional, que Chile, yo no sé si con el presidente Kast mantendrá su posición histórica, pero que Chile históricamente ha reconocido como ilegales, que pueden o no pueden ingresar a Chile. O sea, en otras palabras, miren, ese es un crimen, vamos a ver si lo sancionamos o no. Bueno, países europeos en semanas han tomado la decisión. España, Irlanda, Eslovenia son algunos de los casos. Hoy en día se están sumando discusiones muy importantes, países como Bélgica, por ejemplo, y otros países como Italia y como Francia, que también están apuntando a que no puedan ingresar productos de las colonias israelíes en el mercado europeo. Y en ese contexto, Chile no solamente resume una relación diplomática con Israel, sino que le entrega la embajada a una persona que ha defendido los intereses de la potencia ocupante israelí. A mí personalmente no me sorprende, pero, insisto, me da bastante vergüenza. Dentro de todo ese contexto que estamos hablando, es importante recordar de que, independiente de las noticias que han habido de cese al fuego, las matanzas han continuado en Gaza y en el Líbano prácticamente todos los días. Las negociaciones con el Líbano son una cosa muy interesante. Por cuanto Israel mantiene abierto ese frente, a pesar de que digan que ha habido un cese al fuego, y algunos analistas creen de que la idea de mantener abierto el frente con el Líbano tiene que ver con hacer fracasar las negociaciones entre los Estados Unidos e Irán. Irán ha sido muy claro de que el Líbano es parte de la negociación y que ellos no van a aceptar un cese al fuego que no incluya el Líbano. Israel, si los Estados Unidos, no puede mantener una campaña militar en contra de Irán, pero sí puede hacerlo en contra del Líbano. Y es de esa forma que han intentado boicotear los intentos de la administración de Donald Trump de finalmente lograr un acuerdo. Uno de los elementos importantes que se debe tomar a consideración, tomando la situación que hoy en día ocurre en el Líbano, tiene que ver con el hecho de que Israel hoy en día continúa avanzando con sus aspiraciones territoriales. Es cierto, ciertos oficiales israelíes han señalado de que a ellos no les interesa tomar tierra del Líbano, pero en lo concreto sí lo están realizando. Se han estado moviendo la frontera un poco a poco, se han puesto puestos de avanzada militares en la zona y han avanzado más allá del río Litani. Esta semana, de hecho, se filtró en un medio de comunicación que se llama Axios de los Estados Unidos que el presidente Donald Trump habría literalmente insultado, no vamos a repetir las palabras, a Benjamín Netanyahu, pero le dijo, entre otras cosas, de que si no fuese por él, por Donald Trump, Netanyahu estaría preso hoy en día por corrupción en Israel, y de que si no fuese por él, Israel no podría defenderse. Y le dijo también a Benjamín Netanyahu, algo que confirmó Donald Trump que había hecho, de que hoy en día todo el mundo odia a Israel por culpa de Netanyahu.
para que se filtre esa parte de la conversación entre el presidente Donald Trump y Benjamin Netanyahu, tenemos que tener una cosa muy clara. Estados Unidos ya se cansó del primer ministro israelí. Pero eso no es suficiente para que haya un cambio en Israel. E insisto, sobre el terreno, la realidad sugiere de que el problema no es Benjamin Netanyahu. Son políticas que bajo otro gobierno israelí, por ejemplo, si es que Naftali Bennett fuese primer ministro en Israel, prácticamente van a continuar. Van a haber cambios cosméticos, van a haber cambios probablemente en temas internos israelíes. Se va a levantar nuevamente la situación de si es que los judíos religiosos ortodoxos van a servir en el ejército o no. Pero no se va a poner en cuestión la ocupación israelí. No se van a poner en cuestión las colonias israelíes y por ende el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino continuará siendo violado, festejado y celebrado por gobiernos como el de José Antonio Kast en Chile. Desde Belén, Palestina ocupada, fue el informe de Javier Abuaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.